Muy bien, estamos otra vez juntos y pudiendo disfrutar de este programa. Y es algo realmente que es muy motivador para mí poder hablar de la historia de este chabón, que fue una inspiración para, creo que si mal no recuerdo, 1 o 2 programas anteriores, bueno, por lo menos de los primeros que hemos comenzado en esto que es Jucop TV. Pero la historia de este chabón tiene que ver con una historia que es muy repetitiva en muchas de nuestras vidas. No solo porque seamos hijos de Dios o porque creamos en Dios, sino porque entendemos que todos en nuestra vida, ¿ven? Creas o no creas en Dios, estés cerca o estés lejos, te sientas cerca o te sientas lejos de Dios, es imposible negar que hay un plan, hay un propósito, hay algo muy profundo sobre cada una de nuestras vidas. Uno no cree que solamente está para respirar, ni solamente está porque de casualidad o porque fue fruto del azar, sino porque realmente hay algo o alguien, en este caso yo creo en Dios, de que Él ha trazado realmente algo muy específico porque Él tiene un plan. Y eso es algo que a mí me encanta poder comprender y entender, que Dios trazó un plan con mi vida. Cuando yo empiezo a pensar que Dios tiene un gran plan y que yo soy parte de su plan, es cuando yo empiezo a darme cuenta que yo no soy poca cosa. Es cuando me empiezo a dar cuenta de que si Dios me tiene en cuenta en sus planes, es porque algo grande quiere hacer con mi vida o algo grande quiere llevar mi vida. Y esto es interesante porque este chabón de quien quiero hablarte se llamaba Abraham. Abraham fue una persona que tenía una promesa, tenía el conocimiento, el entendimiento de que había un plan para su vida. Y ese plan Dios se lo había dicho cuando él tenía algunos menos años de la edad por la cual vamos a partir. Ubicate más o menos en el contexto. Abraham tenía algo de 100 años, pero desde esos 100 años empezamos a retroceder un poco. Y un día Dios le dijo que él iba a tener un hijo. Vamos a suponer, entre los 40 y 50 años, le dijo que iba a tener un hijo y hubo una promesa de que a ese hijo le iba a dar multitud de naciones. De alguna manera que a través de ese heredero iba a ser fructífera toda una tierra y él iba a ser el padre de una nación. Y de alguna manera la promesa y el plan que Dios había trazado estaba bárbaro. Es como cuando vos empezás a entender que sos parte esencial de un plan grande, ¿sí? Está bueno saber de que vos sos la pieza clave, la pieza fundamental, no sé, de un equipo o de algún proyecto. Saber que uno está siendo como el eje conductor de lo que va a ser algo muy tremendo. Bueno, esto es más o menos lo que pasaba y le pasaba a Abraham. Tenía muy en claro que de él iba a surgir algo que iba a ser muy grande y para eso era necesario que el cumplimiento de ese plan sea a través de ¿qué? De un hijo. Así que esta promesa que Dios había trazado, este plan que Dios había trazado sobre Abraham, tenía que ver justamente con la venida de un hijo. Ahora, ponete en el lugar por un segundo de nuestro chabón amigo de Abraham y te pones a pensar por no más un ratito y decís, bueno, llegaron los 40, llegaron los 50, llegaron los 60, los 70 años y el hijo no venía. Y en cierta manera es como cuando vos y yo estamos muy expectantes de que ese plan empiece a funcionar, que ese plan empiece a encaminarse, que ese propósito empiece a darse, y es como que pasan los años, o en este caso en algunas personas más desesperadas, pasan los días, pasan los meses y la respuesta no llega. Y nos está pasando, por lo menos en la lectura, cuando abrimos la Biblia y vemos esto, de que Abraham estaba allí esperando, aguardando que sucediera lo crucial, que viniera ese hijo. Entonces vos imaginate si Abraham por algún momento hubiera sido un poco bocón nomás, caminando allí por su ciudad y por su lugar, ¿no? Porque Dios me prometió a mí y yo soy parte de un plan y Él me va a dar un hijo. Y de repente iban pasando los años y ya Él empezó a callarse y ya no decía más nada, porque bueno, el hijo no venía. Y la gente seguramente empezaba a comentar, pero ya tiene 70, tiene 80. Y llega a los 90 y decir, no, este ya fue, directamente no hay promesa, fue algo que pareció, fue algo en el aire, seguramente fue un deseo. Y es como que muchas veces a nosotros nos pasa algo similar, ¿no? Vemos que pasa el tiempo, que transcurre un tiempo prudencial y vos decís, no, si esto se tiene que dar, se tendría que dar dentro de este marco, entre este día y este día, o entre este año y este año, porque ya después estaría como fuera de tiempo. ¿Quién podría pensar que un hijo vendría a los 100 años? La historia dice que el hijo prometido por Dios, el plan perfecto de Dios, era que Abraham fuera padre a los 100 años. Ojo, tremendo plan de Dios, porque era como para realmente sorprender al más crédulo o incrédulo. Verdaderamente Abraham fue papá a los 100 años. Y bueno, yo me pongo a pensar cuando yo fui papá, creo que en mi primer hijo, si mal no recuerdo, yo tenía 30 años y bueno, costó bastante educar. Ustedes imagínate lo que fue las noches de Abraham a los 100 años. 100 años allí con su bastoncito, con los lentes que no podía ver mucho, y Sara o su esposa allí tratando de alimentar
a los 100 años, era algo impensado. Era como si nos ponemos a charlar así tomando un café o unos mates, seguramente diríamos, no, Dios se equivocó. El plan lo hizo, pero lo hizo fuera de tiempo. ¿Qué sentido tuviera que llegara en una edad tan avanzada? Sin embargo, así lo había determinado Dios. Y esto es lo que a mí me hace pensar, porque cuando nosotros estamos esperando que Dios complete esa promesa o esa obra, o eso que nosotros estamos esperando que se dé así, por arte de magia o queremos que suceda ya, es cuando empezamos a perder un poco la expectativa y la esperanza, porque justamente pasa el tiempo y las cosas no van aconteciendo como nosotros lo esperamos. Abraham, dice la palabra de Dios que en un momento dice que su fe, fue contada por justicia. O sea, él supo creer en su corazón, como atesoró en su corazón que lo que Dios le había prometido, se lo iba a conceder. Claro, aún hasta el mismo Abraham en su corazón decía, che, Dios no se te habrá ido la mano porque ya tengo 100 años para esto, ¿cómo voy a hacer? Sin embargo, si bien, bueno, en la historia bíblica sabemos que para ese tiempo las personas tenían varios años y un poquito más, la Biblia habla de que Abraham lo tuvo a los 100 años. Ahora, qué interesante, porque esto me hace acordar también una historia cuando Jesús estaba caminando allí muchos años después, estaba caminando por la ciudad y dos chicas se acercan y le dicen, maestro, nuestro hermano está enfermo, no te olvides que nuestro hermano es tu amigo, y ese amigo era Lázaro. Y sabes que la realidad es que Lázaro estaba enfermo en ese momento y era tan amigo Jesús, tan amigo, que me cuesta muchísimo entender, no sé si a vos te pasa lo mismo, que dice la Biblia que cuando las hermanas de este enfermo le dicen, vení a verlo porque se está por morir, Jesús le dice, bueno, y le dice que fue 2 o 3 días después de ese aviso. O sea, si fuera un enemigo no sé cuándo hubiera ido, pero bueno, como era amigo dice que tardó 2 o 3 días, o sea que en realidad, en otras palabras, si lo tomamos con un poquito de humor, esperó que se muera bien muerto, digamos, ¿no? O sea, es como que de alguna manera Lázaro no tenía oportunidad, digamos, de tener una salvedad ahí. Y dice la Biblia que cuando Jesús llega, las chicas, o sea, las hermanas de Lázaro, le dicen, mire, maestro, ya se murió, ya llegaste tarde, o sea, si hubieras venido un rato antes. Y esto a mí me deja una enseñanza muy grande, porque la perspectiva de las hermanas de este hombre es como la perspectiva de la gente que estaba alrededor de Abraham, como diciendo, ya es tarde, ya está fuera de tiempo, el obrar de Dios está fuera de tiempo. Pero dice la Biblia que cuando Jesús se acercó a este hombre que dice, ya estaba sepultado, pero Señor, le dice, ya está envuelto, ya estaba con esa cobertura completa y no había forma de poder salir. Y entonces dijo, saquen la piedra, y cuando sacaron la piedra, dice, pero está una baranda y un olor enorme, está bien muerto, Señor, o sea, no hay nada que hacer. Y Jesús hace la declaración, levantate, salí, y una de las cosas importantes es que le devolvió la vida. Ahora, ¿llegó en tiempo o llegó fuera de tiempo? Yo creo que podemos coincidir en que Jesús llegó a tiempo. ¿Por qué? Porque justamente hizo el plan que tenía que hacer. Para vos y para mí muchas veces las cosas tienen que sucederse hoy y ya. Pero yo te puedo asegurar que los tiempos de Dios nunca, jamás serán exactamente los nuestros. Puede ser antes, puede ser después. Y esta historia se asimila mucho o me deja o me arroja realmente una realidad como lo que le pasó a Abraham. ¿Por qué? Este hijo llegó en un momento inesperado. Ahora, lo más inesperado es lo que vamos a hablar en nuestro próximo bloque, porque esta historia cuadra en cierta manera y se enrolla bastante bien. Pero hay algo muy interesante que Dios le demandó a Abraham una vez que ya tenía esa seguridad con ese hijo. Así que no te vayas, no cambies de canal, estamos juntos nuevamente. Esto es Jucop TV.